Muy buenas noches, mi nombre es Azucena Montoya, estudiante de Psicología de segundo semestre de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Me encuentro con el profesor Rafael Ricardo Borges Aunta, él es licenciado en la Universidad de San Buenaventura de Bogotá, es magíster en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, en donde también cursa un doctorado. Actualmente es docente e investigador de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja, en donde coordina el Centro de Investigación de Estudios Generales y es líder del grupo Expedicionarios Humanistas clasificado en categoría B por Colciencias. Fue editor de la revista de investigaciones Cuestiones Disputate, temas en debate que desarrolla temas de filosofía, teología, antropología, sociología y educación. Es autor del libro El deber de la memoria, una reflexión ética sobre las víctimas y de varios ensayos sobre ética, política y epistemología. Profesor Rafael, muy buenas noches. Buenas noches, Rosalén. Profesor, aprovechando de sus conocimientos, quisiera hacerle unas preguntas respecto a sujeto, comunidad e interacción social. Perfecto. ¿Usted qué considera qué entiende por sujeto, subjetividad e identidad, profesor? Vale, Susana. Los sujetos somos nosotros, ¿sí? En toda nuestra singularidad, en toda nuestra dimensión política, en toda, digamos, nuestra especificidad, somos las personas, entes capaces de conocimiento que a la vez nos reconocemos diferentes unos de otros, pero que compartimos algunas cualidades particulares. La subjetividad es precisamente eso, ¿no? Es una cualidad de estos sujetos que somos nosotros, son cualidades, atributos y características que nos configuran en todo nuestro potencial, ¿sí? Nuestra psicología, es decir, la parte más consciente y también la parte más inconsciente, que determina nuestro modo de actuar, nuestro modo de pensar, nuestro discurso y las maneras en que nos comportamos como seres sociales. ¿Cuánto a la identidad? La pregunta por quiénes somos, la pregunta por el sujeto, generalmente se responde cuando no se puede responder en sí misma de dos modos, hacia el pasado o hacia el futuro. Y entonces uno mira, digamos, la pregunta de quiénes somos, se responde más bien con la respuesta a la pregunta de dónde venimos. Entonces Sí. involucra historia, involucra contexto, involucra tradiciones, idiosincrasia y demás. O qué queremos ser, ¿sí? Que es toda la parte, digamos, proyectiva, nuestro proyecto de vida hacia el futuro. Para usted, ¿cómo se construyen los procesos de subjetividad? Los procesos de subjetividad, digamos, están muy íntimamente relacionados a mi modo de ver, ¿sí? Con el contexto, digamos, en el cual habitamos y cohabitamos. El contexto determina en gran medida la forma en que la persona se considera, o digamos, considera lo que es, o cómo, digamos, se envuelve en la sociedad. No es lo mismo, digamos, la forma en que una persona se considera a sí misma en un contexto, por ejemplo, donde encontramos leyes muy rigurosas, a un Sí. contexto en donde encontramos, digamos, más apertura, ¿sí? Y que exista más libertad, digamos, de constitución de sí mismo como sujeto libre, ¿no? El autónomo. Ujú. ¿Cómo es, ¿Cómo estos aportan en la consolidación de la comunidad? Precisamente, del modo como, digamos, ese contexto social está organizado, depende también la forma en que una comunidad puede configurarse. Aquí la palabra forma es importantísima, ¿no? Hablemos Ujú. un poquito de filosofía política, ¿no? Tú sabes que, digamos, desde antiguo encontramos varias formas de gobierno para las cuales existe una correspondencia de formas de sociedad. Una sociedad, por ejemplo, de hombres que se consideran libres e iguales corresponde a una forma de gobierno democrático. Para usted, ¿en su comunidad existen lugares que permitan construir y afianzar estos procesos de subjetividad y de consolidación de identidad? Yo creo que tú haces alusión con esa pregunta, precisamente así. En mi contexto encuentro esa forma democrática, digamos, de ser y a la vez esa forma de gobierno democrático. Yo diría sí y no, porque, digamos, no es un secreto para muchos autores y comparto su opinión de que la democracia como tal es una promesa, pero de pronto no es un facto social. Yo veo que como tal en mi contexto existen esperanzas de democracia, o sea, de libertad, de igualdad, pero dudo mucho que existan las condiciones dadas en nuestro país colombiano y en nuestro contexto latinoamericano. Pienso yo, por ejemplo, que los populismos son una mala señal de autoritarismos disfrazados de democracia. Bueno, creo que ahí no nos responde cuáles son. ¿Y por qué considera que se llevan a cabo estos procesos en ellos? Claro, digamos, si encontramos condiciones realmente, digamos, adecuadas para que se genere la democracia, uno diría, hay una forma de constitución de la subjetividad
que tiene relación con la comunidad. ¿A qué me refiero? Mira, para que exista democracia, condición sine qua non es la educación, ¿sí? Porque, digamos, un gobierno democrático se caracteriza porque el ciudadano, y aquí cito, digamos, autores como Rancière, Marta Nussbaum, consideran que en la medida en que una persona, un sujeto, tenga capacidad de pensamiento crítico, va a poder, digamos, tener esa capacidad de empatía frente a los que son diferentes aún. Y eso es una cualidad de la democracia, el reconocimiento de la autoridad, de la diferencia, ¿vale? ¿Qué lugares le permiten a usted construir procesos de subjetividad e identidad con su familia y en el trabajo? La universidad, mi contexto, digamos, la universidad, los estudiantes, también Sí. pienso yo que de algún modo la escritura científica, también considero yo que la misma clase, el lugar del aula de clase, es decir, el lugar donde uno imparte y debate ideas, es sumamente importante a la hora de abrir las perspectivas y posibilidades del pensamiento crítico. Para usted, ¿existe relación entre territorio, subjetividad y procesos de generación de identidad? Sí, definitivamente la posesión del territorio, por ejemplo en Colombia, ha sido una de las, digamos, de las dificultades que ha tenido la apertura, digamos, de una sociedad más democrática. ¿Sí? El territorio y todo lo que en él contiene, o sea, tradición, idiosincrasia, gastronomía, todo, digamos, todo eso tiene que ver con la formación del sujeto del ciudadano. Un territorio, por ejemplo, afectado por la violencia, ¿sí? Trasciende, digamos, muestra como tal en la actitud del ser humano también manifestaciones de violencia. Ujú. Para usted, ¿cuáles son las prácticas que se realizan en su comunidad y que permiten generar procesos de identidad? En mi comunidad, pienso yo que el reconocimiento empático de la diferencia no es fácil, ¿sí? La indiferencia generalizada que hay sobre el otro, sobre el desplazado, sobre el migrante, es grande. Sin embargo, creo yo que hay apuestas interesantes en la universidad y en la comunidad en la que vivo, donde uno puede encontrar, digamos, de modo esperanzador ese tipo de empatía. Ujú. ¿Considera que los procesos de identidad están relacionados con el contexto social que nos rodea? Por supuesto, sí, como te decía, hay una forma de responder la pregunta de quiénes somos, ¿no? Y es de dónde venimos. Sí. Y eso implica idiosincrasia, contexto, costumbres y demás. ¿Considera usted que el reconocimiento de la heterogeneidad de los grupos minoritarios aporta a la comprensión del grupo social y, de ser así, cómo estos reconocimientos generan procesos de identidad? Sí aporta. Y el hecho, digamos, de que reconozcamos que existen otros diferentes a uno, nos lleva a configurar una identidad no impositiva, no dogmática, ni tampoco autoritaria, sino es una identidad más democracia que no se define por lo que somos, sino quizás por lo que podemos construir o, digamos, podemos reconocer o aprender del otro. Muchas gracias, profesor. Bueno, en nombre del programa de psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, le agradecemos al profesor Rafael Borges por habernos compartido sus valiosos conocimientos que sin duda contribuirán a seguir profundizando en las temáticas de sujeto, comunidad e interacción social. Hasta la próxima. Muchas gracias.